Feliz sábado a todos. Nuevamente es un privilegio estar aquí con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Y en esta mañana vamos a continuar con nuestro estudio. Vamos a continuar con esta serie que comenzamos anoche. ¿Cómo se titula? Luz que brilla en las tinieblas. Muy bien, anoche estuvimos mirando sobre el carácter de Dios y qué la Biblia nos revela de la persona de Dios. Estuvimos examinando cómo tristemente el enemigo ha traído mucha oscuridad acerca de la persona de Dios, pero en la palabra de Dios encontramos quién es Dios y vimos que Dios es un Dios íntimo, personal, un Dios relacional que quiere tener una amistad con cada uno de nosotros. En esta mañana estaremos, el título del estudio es Las tinieblas que cubrieron la tierra. Y vamos a mirar 3 puntos. ¿Por qué existe el mal? El origen de la serpiente y los efectos de escoger el mal en el hombre. Nuevamente, tinieblas cubrieron la tierra después de la creación que Dios había hecho. Y eso es lo que vamos a estar examinando. Y como leíamos en la lectura bíblica que se encuentra en San Juan, capítulo 3, versículos 19 y 20. El Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 19 y 20. Jesús está hablando aquí y él dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más, ¿qué cosa? Las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, porque sus obras no sean reprendidas. ¿Por qué es que el hombre ama las tinieblas? Y este amor a las tinieblas del hombre ha traído gran oscuridad a toda la tierra. ¿Alguna vez han hecho esa pregunta? ¿Por qué existe el mal? ¿Por qué existe el mal en esta tierra? Y cuando uno mira la realidad es que muchas personas se hacen esta pregunta diariamente. Y las evidencias del mal, que el mal existe, son indudables. Hay algunas religiones que dicen que el mal no existe. El bien y el mal, eso es una ilusión. Por decir un ejemplo, en el hinduismo, el mal es simplemente una ilusión, el bien es una ilusión. En muchos de las religiones del oriente, no sé si han visto lo que conocen el yin y el yang, ¿sí? El blanco y el negro, y todo es lo mismo, es una mezcla ahí del bien y el mal. Pero que el mal existe en esta tierra es una realidad. Es una realidad. Y cualquier persona que ha vivido lo ha experimentado en su propia carne. En Génesis capítulo 1, versículo 26, anoche leíamos este pasaje y vimos que cuando Dios creó al hombre y lo hizo a su propia imagen y semejanza.
Y una de las cosas que vemos de Dios es que Dios es un ser capaz de pensar y hacer. Y esa misma, y Él creó al hombre con esas mismas características, esa misma posibilidad de pensar algo y poder tomar una decisión, ser libre para tomar una decisión. En el capítulo 2 vemos que esto fue una realidad aún antes de la caída. Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17 nos dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces Dios le dio un mandato al hombre, pero el hombre estaba libre para obedecer o no obedecer. Y es interesante que nosotros vemos esta realidad y hay muchos cristianos hoy en día que piensan que que uno simplemente necesita creer en Jesús y Jesús nos salva. Y bueno, no importa si tú sigues haciendo el mal, si tú sigues pecando, no hay problema. Cuando Jesús venga, Él te va a cambiar y ya tú no vas a poder pecar. Pero ¿saben? Aún después que Jesús venga, el hombre va a seguir siendo un agente moral libre. Él no va a pecar, no va a tomar esa decisión, pero todavía va a tener esa posibilidad, porque de esa manera es que Dios nos creó. Y la razón por esto es porque el verdadero amor solo se puede dar y experimentar teniendo libertad. Si tú me tienes que amar, ¿sí?, a la fuerza, ya no es amor. Ya no es amor. El momento que tú obligas a alguien a hacer algo, ya no es por amor. Y se destruye esa experiencia. Por eso es que Dios nos creó con la libertad de escoger. Porque Él desea que nosotros seamos obedientes, pero Él quiere que lo que nos motive a nosotros sea el amor. En Génesis capítulo 3, versículos 1 al 6, encontramos la caída del hombre. Génesis capítulo 3, comenzando con el versículo 1, dice la palabra de Dios: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que Dios sabe el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Génesis capítulo 3 vemos la caída del hombre. El hombre tomó una mala decisión. Era libre y usó esa libertad para desobedecer a Dios. Y tristemente todo eso trajo consecuencias al hombre. Pero ¿cómo es que llegó esa serpiente ahí al huerto? ¿Cómo es que llegó ahí? ¿Cuál es el origen de esa serpiente? El libro de Apocalipsis nos da la pauta o nos explica
cómo es que llegó esa serpiente a estar allí en el huerto. Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9. Nos dice la palabra de Dios que hubo una gran batalla donde en el cielo Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, ¿la qué? La serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces la palabra de Dios nos dice cómo es que llegó esa serpiente a estar ahí en el huerto. La serpiente en un tiempo estaba en el cielo y fue arrojada del cielo a esta tierra. Y el profeta Isaías capítulo 14, nos dice por qué es que fue, qué llevó a Lucifer, cuál fue la razón por la cual él fue echado del cielo. Isaías capítulo 14, comenzando con versículo 12. Dice el profeta: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Y aquí vemos que cuando estaba en el cielo no se llamaba serpiente antigua, ni diablo, ni Satanás, sino era lucero, hijo de la mañana. Sigue diciendo el versículo 13. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. El lucero de la mañana fue echado del cielo porque dejó que en su corazón desarrollara un deseo de ser como Dios. Y como ya leímos en el Génesis, ese mismo deseo es el que la serpiente usó para que Adán y Eva cayeran también. Les dijo: van a comer y van a ser como Dios. Ezequiel, el libro de Ezequiel, capítulo 28, también encontramos más detalles de la caída de Lucifer. Ezequiel capítulo 28, comenzando con el versículo 12. Dice la palabra de Dios: hijo de hombre, levántate, levanta endechas sobre el rey de Tiro, y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Y empieza a dar una lista de varias piedras preciosas. Y dice en el versículo 14: tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Ezequiel nos dice algo muy importante: Dios no creó a un diablo. Dios no creó la serpiente antigua. Dios creó a Lucifer, y Lucifer era, como dice el versículo 15, perfecto desde el día que fuiste creado. Dios creó a un ser perfecto. Pero nuevamente, ¿por qué se convirtió en Satanás? En
en Satanás, en el diablo, porque él tenía, igual como el hombre, libertad. Libertad para escoger. Y tristemente él usó esa libertad para hacer lo malo. Dios no creó a un diablo. En Génesis capítulo 1 vemos, es interesante, 7 veces se repite esta frase. Después que Dios creaba algo en cada uno de los días, dice, y vio Dios que era bueno. Y al final de toda la creación, dice el capítulo 1, y vio Dios todo lo que había hecho. Y he aquí que era bueno en gran manera. Hermanos, Dios solo hace el bien. Él solo crea el bien. Todo lo que Él ha creado es perfecto. Es bueno en gran manera. ¿Por qué es que el diablo llegó a ser? ¿Por qué es que Lucifer llegó a ser el diablo? Él mismo se corrompió. Dice Ezequiel, volviendo a Ezequiel capítulo 28. Ezequiel capítulo 28. El resto de los versículos van descubriendo qué sucedió con Lucifer. Si era perfecto. Dice el versículo 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Versículo 18, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Dios creó a un ser perfecto, pero ese ser perfecto se corrompió. Y fue porque empezó a mirarse a sí mismo. Lucifer quedó embobado por su hermosura y su inteligencia. ¿Y saben qué? Lo mismo sigue pasando con nosotros hoy en día. A muchos. A otro ejemplo en la Biblia vemos con Nabucodonosor. Nabucodonosor salió un día y empezó a mirar y dijo, esta es la gran Babilonia que yo he hecho. Yo la he creado con mi sabiduría, con mi inteligencia, mi poder. Y sigue sucediendo en el hombre. Ese mismo deseo de enaltecerse sigue manifestándose en el hombre después de la caída. Deuteronomios capítulo 32. Deuteronomios capítulo 32. Otra vez la Biblia nos dice claramente de que Dios todo lo que Él hace es perfecto. Versículo 4. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. Pero ¿qué dice el siguiente versículo? Versículo 5. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Tinieblas cubrieron la tierra. Y saben, esa guerra que comenzó en el cielo con Lucifer, sigue continuando aquí en esta tierra. En Génesis capítulo 3, vemos que Lucifer quiso manchar el carácter de Dios. Lucifer empezó su guerra era una guerra de palabras, de ideas. Utilizó, por eso se llama el padre de la mentira. Utilizó la mentira
para causar la caída del hombre. ¿Y en qué estaba basada esta mentira? Vamos a Génesis capítulo 3. Leamos los versículos 4 y 5 de nuevo. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que Dios sabe que el día que comáis de él serán ¿qué? Abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué era la implicación de esta mentira que Satanás le estaba metiendo a Eva? Dios le había dicho no coman, ¿verdad? Porque cuando tú comas, tú vas a morir. Satanás dice no, eso no es verdad. Dios sabe que si tú comes esto, tú vas a mejorar. Tú vas a ser como Dios. Entonces, en otras palabras, Satanás estaba insinuando de que Dios no quiere lo mejor para ti. Dios no está interesado en tu desarrollo, en que tú seas lo mejor. Yo sí, yo estoy interesado en ti. Coma de este fruto. ¿Y saben? Esa misma mentira la sigue vendiendo Satanás. Y muchos rechazan las palabras de Dios y comen la mentira del enemigo y piensan que el enemigo está interesado en el bien de ellos. Pero no es así. Dios quiere lo mejor para nosotros, pero la caída, la desobediencia trajo muchas consecuencias para el hombre. ¿Cuáles eran los efectos de escoger el mal? Vamos a mirar 3 cosas que sucedió con el hombre cuando él tomó esa decisión de escoger el mal, de desobedecer a Dios. Primeramente, los efectos inmediatos que vemos ahí mismo en Génesis capítulo 3 es una ruptura de la relación. Tanto la relación vertical como la relación horizontal. Leamos versículo 7 de Génesis capítulo 3. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Imagínense los padres que tienen hijos. Si tú llegas a la casa y estás buscando a tu hijo y tu hijo se está escondiendo de ti, ¿qué implica eso? Ha hecho algo malo. Hay algo que está afectando. Hay una ruptura en la relación. La relación no está bien. Si la relación está bien, ¿qué pasa cuando uno llega a la casa? Ahí están los primeros que lo saludan a uno. Papi, mami, qué bueno que llegaste. Una buena relación. Pero cuando uno siente este deseo de esconderse, es porque algo está mal. Y Adán y Eva habían dañado su relación con Dios. Pero no solamente su relación con Dios, sino con el uno y el otro. ¿Qué dice el siguiente versículo? Versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me distes
por compañera, me dio del árbol y yo comí. Ahí empieza, ¿verdad? Y saben, es tremendo porque desde la caída el hombre tiene naturalmente, uno hace algo malo, pero le echa la culpa al otro. No, la razón por la cual hice esto es porque tú hiciste tal cosa o tú no hiciste esto. Y ahí empieza una ruptura relacional. Y lo interesante es que Adán, la Biblia, Pablo en el libro de Timoteo nos dice que Pablo no fue engañado. La mujer Adán no fue engañado. La mujer, Eva, fue engañada. Ella creyó la mentira de Satanás. Adán no fue engañado. Pero ¿por qué comió Adán del fruto? ¿Qué fue lo que lo motivó a Adán a comer el fruto? Por amor a Eva. Ese amor no le duró mucho, ¿verdad? Y ahí vemos un principio. Si tu relación con Dios, si ha habido una ruptura con tu relación con Dios, tú vas a ser incapaz de amar a tu hermano, a tu esposa, a tus hijos de la manera correcta. Porque el único que nos puede dar, el único que nos enseña a amar verdaderamente es Dios. Y sin el amor de Dios, tu amor es simplemente un amor humano que un día lo tienes y otro día se te va. Un día estás diciendo te amo y otro día te odio. Váyase, lárgase, no te soporto. Así es el amor humano. Y es lo que empezó aquí en el Génesis. Y es tremendo porque esta ruptura relacional con el ser humano sigue aumentando. Luego leemos en el capítulo 4 que hacen dos hermanos. Imagínense, y en ese tiempo Adán y Eva tienen dos hijos, Caín y Abel. ¿Cuántas películas de violencia piensan que vio Caín? ¿Cuántos juegos de videos violentos piensan que jugó Caín? Ningunos. Pero en él estaba ya esas tinieblas, ¿sí? Ya esa tendencia al mal y esa ruptura con la relación con Dios afectó a su relación con su hermano, tanto que quiso matar a su hermano. Y luego en Génesis capítulo 6 dice que Dios mira este mundo, ve el mundo. ¿Y cómo vio el mundo? Dice lleno de violencia, lleno de violencia. La violencia era tan grande que Dios dice, tengo que acabar con esto. Efesios capítulo 4. Otro efecto de la caída. Efesios capítulo 4, versículo 18. Efesios capítulo 4, versículo 18. Dice la palabra de Dios, hablando del hombre, dice, teniendo el entendimiento como entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. La caída trajo un entenebrecimiento de la mente. Y este entenebrecimiento lo vemos en la manera que que el hombre toma decisiones. Dice Proverbios capítulo 14, versículo 12. Este es un pasaje muy conocido. Proverbios capítulo 14, versículo 12. Hay camino que al hombre le parece derecho. Por la caída ahora, el hombre mira una cosa y dice, oh, eso está bueno. Está bueno.
y ese camino lo lleva a la destrucción. Oscuridad en su mente, oscuridad en su mente. Ya no puede discernir bien entre lo malo y lo bueno. Y lo tremendo es que esa oscuridad es tan grande que el hombre mismo se engaña. El hombre mismo se engaña a sí mismo. Jeremías capítulo 17 nos dice esta verdad. Jeremías 17 versículo 9. El engañador por excelencia no es el otro o tal persona, es nuestro propio corazón. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? La caída trajo oscuridad de la mente y esa oscuridad nos lleva hasta engañarnos a nosotros mismos. Vemos un camino y decimos, está bueno, y finalmente ese camino nos lleva a la muerte. El tercer efecto de la caída en el hombre. Romanos capítulo 8, versículo 7. Romanos capítulo 8, versículo 7. La caída del hombre trajo una bancarrota moral. ¿Saben lo que es la bancarrota? Cuando uno está en la bancarrota, ¿qué no tienes? No tienes nada, perdiste todo tu dinero y si tenías una casa, un carro, también estás expuesto a perder esas cosas. El hombre por la caída trajo una bancarrota moral para el hombre. Mira lo que dice Romanos 8, versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. La carne, el hombre en su condición caída, no se puede sujetar a Dios. No se puede sujetar a la ley de Dios. Pablo en el capítulo 7, en el capítulo anterior, dice en el versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy como carnal, vendido al pecado. Versículo 15, porque lo que hago, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Lo han experimentado? Uno hace algo y después de hacerlo, ¿por qué lo hago? ¿Por qué sigo haciendo esto? Y sé que es malo para mí, sé que me está destruyendo y de todas maneras lo hago. Dice el versículo 18. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. La caída trajo una bancarrota moral para el hombre. Ya el hombre no tiene esa capacidad de hacer el bien. Se ve limitado, aunque lo conozca, aunque en su mente lo pueda entender y decir, fumar es malo. Sé que me va a destruir mis pulmones. Pero sigue fumando. Seguimos y cada uno en su propia área. Conoce el bien y no lo hace. Isaías, el profeta Isaías lo describió de la siguiente manera. Hablando de la condición caída del hombre en Isaías 64. Versículo 6. Dice el profeta, si bien todos nosotros somos como ¿qué? Suciedad. Y todas nuestras justicias
como trapo de inmundicia. Aún lo bueno de nosotros está manchado. Aún lo bueno de nosotros está contaminado. Trapos de inmundicia. Y dice la siguiente parte del versículo, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades, ¿qué hicieron? Nos llevaron como viento. Y noten la ilustración que él usa de la naturaleza. ¿Qué tipos de hojas se caen de los árboles? Las hojas secas, las que están muertas. Y caen, y cuando esa hoja cae, la hoja tiene la capacidad de decir, bueno, yo voy para el norte, o voy para el sur, o voy para el este o el oeste. ¿Tiene esa capacidad? ¿Dónde va la hoja? A donde el viento se la lleva. Nuevamente, una ilustración del hombre en su condición caída. Sin la intervención de Dios, el hombre, sus pasiones lo llevan para aquí, para allá, y finalmente a la destrucción lo llevan sus pasiones. ¿Cuántos fueron afectados por la caída de Adán y Eva? Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos capítulo 5, versículo 12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo, ¿por cuántos? Por un hombre. Y por el pecado, ¿qué vino? La muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y aquí es interesante porque este versículo nos da la evidencia empírica que el pecado existe. ¿Cuál es la evidencia empírica? La evidencia que podemos ver con nuestros sentidos de que existe el pecado, de que el pecado es real. De acuerdo con Pablo aquí en el versículo 12, todos morimos, todos morimos. Todos, cada ser humano que nace en este mundo va a morir. Y es evidencia de que es un pecador. Un pecador. Y es evidencia de que en su vida ha cometido pecado. Porque el que muere porque la paga del pecado es muerte. Todos han pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 8. El apóstol Juan le escribía a los hermanos porque saben, habían algunos hermanos en el tiempo de Juan que estaban diciendo que ellos no han pecado. Ellos tenían carne santificada. No habían pecado y no podían pecar. ¿Y sabes lo que Juan les escribió? Si decimos que no tenemos pecado, ¿qué? Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. La palabra es muy clara. Romanos capítulo 3, versículo 23 nos dice que todos han pecado y hemos caído, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Todos han pecado. ¿Dónde nos deja esto a nosotros hoy en día? Vemos claramente que las tinieblas cubrieron la tierra. Las tinieblas del pecado, sus efectos han llegado a cada ser humano. No hay nadie que se ha escapado del mal. Ningún ser humano, solo uno. Uno que nació como tú y yo nacimos, pero el registro de su vida es que nunca pecó. Y su vida trajo
luz a las tinieblas de este mundo. Y no solo su vida, sino que Dios, gracias a Dios, Dios nos ha dejado una luz aquí para combatir las tinieblas que están en el mundo. Y esta tarde vamos a continuar estudiando. Esta tarde vamos a estudiar sobre la palabra de Dios, que dice el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Todos hemos sido afectados por el pecado, por ende todos necesitamos un Salvador. Cada uno de nosotros necesitamos un Salvador. Y Dios se ha propuesto salvar a cada hombre y mujer, niño que ha entrado a la existencia. Ese es el deseo del Señor. Y vamos a seguir continuando. Únase con nosotros esta tarde para continuar nuestro estudio sobre la luz que alumbra en las tinieblas. El Señor los bendiga. Vamos a arrodillarnos. Amado Padre, gracias te damos, Señor, porque tu palabra nos revela las consecuencias del mal. Nos muestran el efecto que esa decisión de desobedecer tu mandato atrajo no solamente a Adán y Eva, sino a toda la humanidad. Oh Señor, ayúdanos a entender cuál es nuestra condición sin ti, pues ese es el primer paso en buscar ayuda. Triste el que no reconoce que está en una condición caída. Triste el que no reconoce que necesita un Salvador. Y oh Señor, al repasar lo que nos muestra tu palabra, de las tinieblas que han llegado a este mundo, queremos mirar arriba y queremos encontrar la solución, Señor. Queremos sanidad, queremos luz en nuestra vida. Oh Señor, ayúdanos a encontrar esa luz y aferrarnos a ella y dejar que ella nos transforme a tu imagen y semejanza. En Cristo lo pedimos todo. Amén.